Nuestro Dios es bueno para con todos y todos podemos, creo yo, testificar de la gracia y de la misericordia que el Señor tiene para con todos nosotros. Tenemos un Dios que es tan fiel, un Dios que es digno de confianza y digno también de que le demos gloria y le demos honra por todo lo maravilloso que Él es para con nosotros. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, espero que el Señor haya colmado su vida de bendiciones y lo seguirá haciendo. Si ha estado teniendo tiempos difíciles, espero que el Señor se vuelva a usted con espíritu de consolación y le pueda también fortalecer y le pueda levantar, le pueda animar para continuar adelante. El Señor me lo bendiga y gracias por permitirme compartirle la palabra del Señor a esta hora. Quiero que vayamos al Salmo 80 y leamos unos versículos que están en este capítulo. El versículo 3 dice esto, Salmo 80, versículo 3: Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7: Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Termina el verso 19: Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Era un clamor que había no solamente en el salmista Asaf, sino que también tiene que ser el clamor de nuestro corazón, el hecho que el Señor pueda restaurarnos. Y de eso quiero hablar a esta hora, la restauración de Dios. En primer lugar, ¿qué significa la palabra restauración? Significa renovar, reparar, restaurar, volver a construir, poner en orden, restablecer, revivir, renovar, recuperar, devolver a un estado que antes estaban las cosas y aún mejor. Todo esto nos habla la restauración. Ahora tenemos que, a través de la palabra del Señor y a través de la historia, también vemos que nuestro Dios tiene el poder de restituir o de restaurar lo que sus hijos consideran perdido y sin remedio. ¿Cuántas personas, cuántos de los que hoy me pueden escuchar tal vez han tenido pérdida en su familia, han tenido pérdidas económicas, materiales, ¿verdad? Han tenido pérdida de un empleo, pero es muy reconfortante el saber que nuestro Dios es un Dios de restauración. Con nuestro Dios nunca se pierde. Si nosotros tan solamente oímos su voz, si tan solamente nos dejamos llevar hacia donde el Señor quiere obrar en nuestras vidas, Él siempre va a restaurar. Cada vez que se da la restauración, según lo vemos en la palabra de Dios, esta restauración siempre crece, siempre se multiplica, siempre mejora, de tal manera que su condición final va a superar la anterior. Miren qué bueno, por eso es que debemos de hacer nuestro el clamor que encontramos acá en el Salmo 80, como en muchas escrituras. Señor nuestro Dios, visítanos y restáuranos. No deje de creer, no deje de clamar. Por favor, persevere en ese clamor, que el Señor es un Dios de restauración. Y la restauración que Dios va a obrar, y principalmente para estos tiempos, es una restauración integral, porque esto abarca la restauración espiritual, la restauración familiar, la restauración económica, la restauración de salud y la restauración final de todas las cosas también. Miren qué lindo poder tener una visión, un entendimiento y también un anhelo
de que nuestro Dios pueda hacer su obra de restauración en nuestra vida. La restauración, de acuerdo a la ley de Moisés, tenemos que ir y ver cómo operaba este sistema de restauración, cómo Dios lo dio a conocer a su pueblo. En primer lugar, vamos a Éxodo capítulo 22 y veamos cómo el Señor está presentando que tenía que ser la restauración. Capítulo 22, los primeros 3 versículos. Cuando alguien robe un buey o una oveja y los degüelle y lo venda, por el buey pagará, oiga esto, 5 bueyes, y por la oveja 4 ovejas. Si el ladrón sorprendido forzando una casa es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido para pagar lo que haya robado. Esto es precioso, entender cómo comienza a operar la restitución, que es lo mismo que la restauración. Es decir, lo que a usted se le ha robado, lo que a usted se le ha perdido, aquello que usted ya no cuenta con eso y que usted piensa que ya todo eso desapareció y que no hay esperanza de volver a obtenerlo, nuestro Dios dice que en la restauración eso le dará 4 tantos más. Así obra la restauración en el plan de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios para poder restaurar. Otra cosa, la restauración espiritual. Para esto es necesario reconocer el poder de Dios y reconocer también los errores que nosotros hemos cometido, y tiene que haber un arrepentimiento, hablando para que haya una restauración en lo espiritual para su vida. Yo no sé si usted ha perdido bendiciones, ha perdido dones, ha perdido el gozo, ha perdido la paz, ha perdido la paciencia, ha perdido la bendición de Dios, y usted, como parte del pueblo de Dios, quiere volver, quiere que haya una restauración en su vida. Esto tiene que comenzar con un arrepentimiento. Por favor, humille su corazón delante de Dios, confiese sus pecados, pida perdón, pídale al Señor que envíe espíritu de arrepentimiento a su vida, para que haya un cambio de mentalidad, para que haya un cambio en su estado emocional, para que haya un cambio en su voluntad, y usted pueda dar una vuelta de 180 grados y pueda caminar en dirección opuesta a la que antes usted iba, y que el Señor comience posteriormente a hacer una obra de restauración en lo espiritual. Eso es algo necesario, arrepentimiento genuino. Ahora, fíjense lo que pasó en Nabucodonosor, por si usted no lo quiere creer que es necesario el arrepentimiento. En Daniel, el libro de Daniel, está hablándonos el Señor a través de este profeta lo que se dio ahí en Babilonia con este rey. En el capítulo 4 del libro de Daniel, en el versículo 34, comienza diciendo: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, y su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido
en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Miren la experiencia de Nabucodonosor, el hombre lleno de orgullo, el que se paseaba por los jardines de los palacios de Babilonia, el que decía que no había nadie como él. Y el Señor tuvo que humillarlo, llevándolo a convertirse en un animal, de tal manera que él fue sacado del palacio, del reino, él fue llevado a los campos a comer zacate con los demás animales, a que el rocío del cielo cayera sobre él durante la noche, durante el día, el sol lo quemaba. Y aquí está este hombre y dice, hasta que él como que volvió en sí, porque fueron 7 años que Nabucodonosor tuvo esta experiencia, y hasta que vino arrepentimiento y él reconoció la soberanía, la autoridad, el poder, el reino de Dios, hasta entonces dice que él fue restaurado. ¿Y cómo termina este pasaje? Mayor grandeza le fue añadida. Recordemos lo que ya vimos en la palabra del Señor, que la restauración nos devuelve 4 tantos más. La restauración siempre va más allá de donde nosotros fracasamos. Así es que es importante que podamos anhelar la restauración de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Otro ejemplo de arrepentimiento, ¿usted se recuerda del hijo pródigo? Como está en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 17 al 18. Aquel hijo que pidió su herencia se fue de casa y comenzó a gastar la herencia en licores, en amigos, en parrandas, hasta que al final terminó su dinero. Terminado su dinero, se terminaron los amigos y después nadie lo quería recibir. Terminó trabajando en un lugar donde cuidaba cerdos y el dueño no le permitía ni siquiera comer de las algarrobas que comían los cerdos. Hasta que este hombre dijo, bueno, en casa de mi padre los siervos están en mejor condición que la que él se encontraba ahí. Y él dijo, iré a mi padre, lo buscaré, le diré, no soy digno de ser tu hijo, considérame como uno de tus siervos. Este hombre, él tomó una actitud de arrepentimiento, de humillación ante su padre, y de cierto que el padre lo recibió, lo restauró, le volvió a poner calzado nuevo, vestido nuevo, anillo nuevo en su mano. La restauración fue una realidad para él después del verdadero arrepentimiento en su vida. Que el Señor nos ayude a todos aquellos que queremos experimentar la restauración. Importante el arrepentimiento en nuestra vida. Eso es para una restauración espiritual. Ahora paso a una restauración familiar. Saben que algo ha estado haciendo el Señor durante dure este tiempo del COVID-19. El Señor ciertamente está restaurando familia, la comunión, el compañerismo, el amor de la familia, amor de padres para sus hijos, el amor entre cónyuges. Aquellos que saben actuar inteligentemente saben que este es un tiempo de bendición, un tiempo para sacarle provecho, para sacarle ganancia, para permitir que Dios restaure el estado familiar que tanto hemos anhelado, porque muchas familias, debido al afán, debido al trabajo, debido a la búsqueda de los bienes materiales, descuidamos la familia. Por eso hombres pierden a su esposa, esposas pierden a sus esposos, padres perdemos hijos, porque los descuidamos. Pero el Señor tiene misericordia y Él quiere restaurar la familia. Familias que han sido dañadas, que han sido heridas, familias que han sido traicionadas. El Señor quiere restaurar. Ahora, ¿cómo comienza la restauración familiar? Hay algo que es importante y es el hecho de saber perdonar. Esto es importante, mi hermano, mi hermana, mi amigo.
¿Quiere usted experimentar la restauración de Dios en toda su familia? Comience perdonando cualquier ofensa, perdonando cualquier herida, perdonando cualquier injusticia, perdonando una traición. Hágalo pidiendo la gracia del Señor, buscando el favor de Dios y suplicando que Él restaure familia. El perdón va a romper barreras. El perdón va a derribar obstáculos. El perdón va a quebrantar durezas de corazón. Y el Espíritu del Señor obrará una restauración. Esto lo podemos ver en la vida de José. Génesis capítulo 50. Acordémonos que José, el hombre que Dios tenía un propósito para su vida, había trazado un plan para él. Dios iba adelante de lo que su pueblo estaba viviendo. Y José comenzó a recibir sueños. Lo contaba a su padre, a sus hermanos. Y sus hermanos comenzaron a sentir envidia por él y a rechazarlo, a tener cierto rechazo para su vida. Hasta que hubo un día en que lo metieron en una cisterna. Luego lo sacaron de ahí y lo vendieron a unos ismaelitas. Y José fue a terminar cautivo en Egipto. Aparentemente todo era un fracaso, todo era una desgracia. Aparentemente lo que Dios había hablado se había perdido, mas no era así. Dios iba teniendo control de todo lo que parecía ser un fracaso, una derrota, un dolor, una ofensa, una traición en la vida de José. Dios tenía el control. Posteriormente, años después de que José estaba en Egipto, llegó a ser el gobernador de esa nación y los israelitas necesitaron venir a Egipto para comprar alimento. Es ahí cuando José comienza a tratar con sus hermanos y llega a un punto donde él manda a traer a su padre y viene toda la familia. Así es como Israel llegó a Egipto y que posteriormente llegó a ser cautivo y Dios tuvo que enviar a Moisés para sacarlos de esa condición. Pero cuando llegó todo Israel allí, estaban los hermanos de José. Él se reveló a ellos: yo soy José, vuestro hermano. Los demás no podían ni creerlo. Estaban admirados, taparon su boca, pero algunos también sintieron temor. Ahora José va a cobrar venganza, él se va a desquitar lo que le hicimos. Y José dice: hermanos míos, no tengan miedo, no tengan temor, porque Dios lo obró para bien, para que vosotros tengáis lo que hoy es necesario que puedan tener. El Señor siempre va adelante. José les otorgó el perdón a sus hermanos y la bendición del Señor vino sobre todos ellos para que nuestra familia pueda ser restaurada. Es importante trabajar con el perdón unos para con otros. No sienta temor, no sienta vergüenza el hecho de pedir perdón a su hijo o a su cónyuge o el hijo al padre. Todo cuanto sea necesario hay que hacerlo para que luego nuestro Dios comience a levantar lo que está derribado. El Señor va a obrar una restauración. La restauración económica, ¿verdad? De los bienes materiales. Algunos en este tiempo que hemos estado viviendo, gente que puede estar perdiendo su negocio, perdiendo su pequeña empresa, perdiendo los pocos bienes que tenía. Y estoy hablando principalmente si usted es un hijo o una hija de Dios. Y usted puede decir: bueno, el Señor me quitó todo lo que tenía. Quiero recordarle a Job. Job era un hombre que servía a Dios. Dice la Biblia: recto, temeroso, un hombre justo, un hombre que amaba y servía a Dios y era justo para su servicio para con su prójimo. Pero un día Satán se atrevió a decirle a Dios de que Job le servía a Dios por interés a todos los bienes que le había dado. Y el Señor le dice: quiero demostrarte
Mire qué bueno es cuando Dios conoce la calidad, el calibre de hijos o de hijas que puede tener y puede mostrarle a Satanás que usted y que yo no le servimos por interés a bienes materiales, sino que le servimos porque le amamos por lo fiel, lo misericordioso que Él es, y que sin importar cuáles sean las condiciones, lo amaremos y le serviremos. Y Dios le dice a Satán: te doy permiso de que puedas tocarle los bienes. Y si usted puede ir a Job capítulo 1, recordará que estaban sus hijos en una fiesta y viene un terremoto, derribó la casa y murieron sus hijos. Están sus siervos pastando las ovejas, de presto algo sucede y se llevan todas las ovejas y él va perdiendo todo hasta el final, que Job se queda con las manos vacías y posteriormente viene una enfermedad para terminarlo de acabar. No sé qué haríamos los cristianos del siglo XXI con el tipo de cristianismo que hoy profesamos nosotros, con el tipo de fe que tenemos, con el tipo de relación que tenemos con Dios, cómo conceptuamos a Dios. Creo que comenzáramos a blasfemar y a maldecir rápidamente el nombre del Señor. Pero Job, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿sabe lo que vemos al final del libro de Job? Que Job tuvo también que venir ahora al Señor, y él tuvo también que estar delante de Dios y aceptar que, si bien era un hombre justo, Dios quería llevarlo a otro nivel superior de justicia. Él tenía cierta revelación de Dios, ahora él quería llevarlo a una revelación más profunda. Su carácter había crecido, madurado, perfeccionado, pero Dios quería hacer una obra mucho superior en él. Y Job tuvo que perdonar a aquellos sus 3 o 4 amigos que llegaron para acusarlo. Y él tuvo que perdonarlos, tuvo que orar por ellos, tuvo que interceder a Dios por ellos. Y luego dice que el Señor le restauró sus hijos, le restauró los bienes materiales. Job fue muy prosperado al doble de todo lo que había perdido. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios de restauración. Si tan solamente seguimos los pasos correctos que vemos en su palabra, nuestro Dios nos llevará a niveles inesperados en nuestra vida, porque Dios es bueno. Pero pongamos cuidado, no sirvamos a Dios por intereses mezquinos, materiales, terrenales. Sirvámoslo, hermanos, por lo que Él es, y veremos que Dios es bueno para con todos. La restauración de salud, menciono ahora. Cuánta gente enferma, cuánta gente con enfermedades incurables. Gracias al Señor, que creo que algunos hijos del Señor en este tiempo van a padecer el COVID-19, pero creo que el Señor también va a sanarlos. Otros van a morir por imprudentes. Hoy en día comenzaron gente a predicar: no tenemos que someternos, no tenemos que tener miedo, no tenemos que obedecer al gobierno, no tenemos que andarnos poniendo mascarilla, no tenemos que seguir todo lo que los hombres están diciendo, tenemos que servir a Dios. Cosas absurdas, fuera de orden, fuera de lineamiento de la palabra del Señor. Tales predicadores diciendo que los demás pastores son cobardes, miedosos. Y yo no estoy diciendo esto por defenderme. No, sencillamente creo que tales personas están fuera de orden. Y cuando les llegue a caer o los alcance este virus, tales personas se la van a ver entre la vida y la muerte, y si no es que la muerte se lo lleva. Pero nuestro Dios, a aquellos que van siguiendo sus lineamientos, Él es un Dios de restauración. Mateo capítulo 4. A veces dirán: ¿por qué tengo que hablar tan rápido? Pero es que tenemos que correr, porque el tiempo para grabar es poco y hay mucho a veces que decir. De cierto que no estoy tocando o abarcando en sí todo el tema, pero
siempre tratamos de tocar lo que consideramos más interesante. Mateo capítulo 4, versículo 24, comienzo desde el versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oiga esto, hermanos. El Señor sanando toda enfermedad y toda dolencia. Me gusta también cuando el Señor dice que sacó a Israel de Egipto, venían por el desierto y dice, no hubo entre ellos enfermo. Me agrada lo que dice otro de los salmos, creo que es el Salmo 107. Él envió su palabra y los sanó. Yo creo que el Señor es un Dios que tiene el poder para sanar toda enfermedad. Y Dios tiene sus propósitos también para tratar con nuestra vida. Pero hablando de restauración, algunos podrán experimentar la restauración de salud. Él puede rescatarlos que estén al borde de la muerte, ya sea por el SIDA, ya sea por la diabetes, ya sea por la presión arterial, sea por insuficiencia renal. No importa cuál sea la enfermedad, si Dios decide restaurarte, te hará volver del borde de la muerte. Y Él tiene el poder para sanar. Tenemos que confiar, tenemos que clamar a nuestro Dios. Que el Señor, por su Santo Espíritu, nos dé la absoluta certeza de que en estos tiempos tenemos que dejarnos de intimidar por el maligno, que está trayendo diferentes enfermedades para querer acabar con nuestra vida. Ahora, no quiere decir que la enfermedad no le va a llegar. Estoy hablando que el problema va a llegar, la enfermedad va a llegar, pero el Señor lo va a restaurar, porque si usted no pierde algo, no hay para qué restaurarlo. Usted solo puede restaurar algo que casi lo perdía al 100%. El Señor quiere restaurar sanidad. Él quiere traer tiempos de restitución, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición a nuestras vidas. Por favor, debemos de creerle al Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, no fue un espectáculo al mundo. No estaba ahí únicamente para decir estoy extendiendo mis manos para alcanzarlos. La Biblia dice que Él allí llevó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados estaban ahí siendo clavados en la cruz del Calvario. Toda maldición que estaba sobre nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Toda enfermedad y dolencia estaba ahí en la cruz del Calvario. Y su palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro, me gusta una traducción que dice, por sus cardenales fuimos nosotros curados. Es decir, por esas llagas que están supurando esa agüita a María, si queremos verlo así, somos sanados por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Y en la restauración, esta verdad se vuelve vida, parte de nuestra experiencia en el Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor. Nuestro Dios quiere traer a nuestra vida la restauración completa en todas las áreas. El Señor quiere sobre todo restaurar a su pueblo, a los bienes materiales, a la vida espiritual, a una vida rica de comunión con Dios, a la restauración de la unción y el Espíritu del Señor sobre nuestra vida. Él quiere restaurar toda la verdad de su palabra sobre nosotros. Ojalá nosotros tengamos este clamor que encontramos en los hombres de Dios. Y me gusta el Salmo 126, un salmo que habla mucho sobre la restauración. Ojalá pueda ser parte de nuestro clamor. Como dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Sión ciertamente habla de toda la iglesia de Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Ya no habrá llanto, ya no habrá queja, no habrá dolor. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y otros estarán diciendo: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hermanos y hermanas, en la restauración Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Padre, yo te doy gracias a esta hora por darnos este conocimiento, esta revelación a través de tu palabra. Y te ruego que avives esta palabra y puedas vivificarla en el corazón y puedas vivificar la vida precisamente de aquel hermano, aquella familia que está necesitando ser restaurada. Señor, tú que eres un Dios de restauración, extiéndete por favor a donde hay el clamor, la súplica de mi hermano, de mi hermana, ya sea por restauración espiritual o algo otros por restauración familiar, algo otros por restauración económica, algo otros por restauración de su iglesia, restauración de su trabajo. Señor, te ruego que glorifiques tu nombre y pido que el viento de la restauración sople sobre tu pueblo, sople sobre las familias, sople sobre toda persona que necesita ser restaurada en el nombre de Jesús. Señor, ponemos a tus pies toda duda, toda incredulidad, toda ceguera espiritual. Ponemos toda enfermedad a tus pies y que a esta hora el Espíritu de Dios se extienda, fluya a la vida de mi hermano, de mi hermana, tocando sus órganos, tocando sus huesos, tocando su sistema sanguíneo, tocando su corazón, donde esté la enfermedad. Ahí, por el poder de las llagas, la virtud, por los cardenales del Señor Jesús, pueda fluir restauración de sanidad para tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tu pueblo nunca será avergonzado. Tu pueblo no será abandonado si seguimos los pasos indicados. Produce arrepentimiento, produce poder para perdonar, produce gracia para interceder por otros. Señor, produce la fe genuina del Hijo de Dios en nosotros para recibir la restauración completa. Hiciere volver tu cautividad, hermano. Te va a parecer que estás soñando. Tu boca se va a llenar de risa del Espíritu del Señor. Tu lengua se llenará de alabanza. Tu corazón estará rebosando. Y otros dirán: grandes cosas está haciendo el Dios Todopoderoso con esta familia, con esta persona. En el nombre de Jesús, que así sea.